¿Qué hacer ante una contingencia viral como la que estamos viviendo? No solo para tratar de cuestiones que deberíamos dejar a los especialistas, la manera de afrontar un virus, una pandemia, sino en la repercusión que esto está teniendo y va a tener en nuestras vidas personales y en la convivencia social. Fíjense, cuando una contingencia como esta, que suena o parece como si constituyera una catástrofe, nos mueve nuestras rutinas, nos cambia nuestro ritmo de vida, afecta roles educativos, económicos, sociales, culturales, religiosos, mucha gente entra en pánico. El miedo es un factor ante lo desconocido, porque no sabemos si esto va a afectar nuestras vidas, aunque decíamos que la muerte no es la verdadera contingencia. La contingencia es la alteración de nuestra cotidianidad. La contingencia es el cambiar el ritmo de nuestros actos, el estar confinados a espacios privados para nuestra seguridad, el sentir que se va a dañar la dinámica de la economía, la dinámica de la educación, la dinámica de los procesos colectivos sociales. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacer pensando un poco en términos filosóficos, dándole un sentido profundo al tema de la contingencia que decíamos? Es simplemente una circunstancia no prevista, en parte imprevisible, porque nunca estamos totalmente preparados para una contingencia, sobre todo de esta magnitud, de esta envergadura. Lo primero es que necesitamos una sana actitud crítica. Cuando la gente está alterada, muy a menudo pierde los controles, empieza la agresión, el ataque de unos contra otros. Habíamos hablado en la búsqueda de culpables. ¿A quién atribuirle esto? ¿O en quién descargar nuestra furia contenida? Porque nos cambió la vida por un periodo de tiempo que no sabemos cuál puede ser, nos ha cambiado. Sabemos de la mortandad en otros países, hermanos como en Italia, en Estados Unidos, en España, y nos preocupa mucho el saber qué va a ser el futuro de nuestro país y de nuestra gente, aquí, en México. Pues bien, la sana crítica implica una manera de reflexionar sobre los acontecimientos, tratando de hallar la parte mejor de ellos. El confinamiento es también una ruptura de una serie de vicios en las prácticas sociales que habíamos tenido por razones de una economía y de una vida social totalmente envuelta en eso que es la vorágine de la producción económica, del consumo, en fin, del campo de la diversión, del espectáculo, de una sociedad hedonista que busca el placer en todo lo que tiene a la mano, en todo lo que puede alcanzar, cuya aspiración es siempre disfrutar, disfrutar, gozar de la vida, sin preocuparse sobre el sentido que tiene la vida, nuestra vida, la vida propia y la vida del otro, del que está cerca, el que está lejos. Esa necesidad de reflexionar para afrontar circunstancias como esta y muchas otras es parte de una disciplina que tenemos que aprender. Ahora que vamos a tener oportunidad de ensimismarnos, como decía José Ortega y Gasset, un filósofo muy de la reflexión sobre lo humano personal y sobre la dimensión colectiva, generacional. Pues bien, ensimismarse es volver a contemplarse a sí mismo, a nosotros mismos. Es hacer lo que los filósofos sugerían desde la Grecia clásica, conocernos mejor a nosotros mismos. Y claro, el filósofo griego, que fue una especie de modelo del filosofar para todos los tiempos actuales igual que para los anteriores, se preocupaba no solamente por ese autoconocimiento, sino por el conocimiento del mundo, del entorno. ¿Qué tanto nos interesa conocer el mundo en que vivimos? Yo creo que cada vez menos. Pensamos que en este mundo de especialistas, lo importante hay que dejárselo a cada campo de especialidad. Si yo soy un especialista en un área técnica, o de ingeniería, o de agronomía, o cualquier otra área de especialización, en eso está bien que totalmente me capacite, me prepare, conozca, sea el número uno.
Pero en los demás campos no es importante tener un poco de conocimiento sobre el mundo, sobre el universo, sobre nuestra propia vida. Sabemos lo que somos los humanos. Yo creo que esa práctica de reflexionar se la hemos dejado al filósofo especialista, pero no hacerlo parte de nuestro diálogo cotidiano y de nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestros momentos de ocio, de soledad, en donde podemos encontrarnos primero con la cara de nuestra propia vida, de nuestra existencia, y luego encarar la existencia del otro y reconocer su singularidad, su unicidad, que no hay ningún otro como ese que está frente a mí. El otro no es el enemigo, no es lo que Sartre postuló cuando, un poco en un sentido filosófico diferente, hablaba de que el infierno son los otros. No, el otro es la oportunidad, es el campo del descubrimiento, es el espejo que me muestra a mí mismo, es el lugar donde me encuentro y encuentro que hay alguien diferente a mí. Todos son diferentes, pero para hacerlo tengo que abrir mi capacidad de entendimiento, de percepción, para captar la diferencia en todos los seres humanos a mi alrededor. Ir por la calle y ver a esa persona que ahora trae mascarilla y preguntarse, bueno, ¿cómo será esta persona? ¿Quién será? ¿Qué será lo único que trae? Porque todos tenemos algo en que somos distintos. Esa capacidad para disfrutar de la sorpresa en lo único, en lo distinto, es algo que se nos ha adormecido de una forma pavorosa. Y por eso somos tan insensibles al sufrimiento ajeno. Por eso dejamos que se banalice la violencia. Por eso nos encontramos con las noticias en los periódicos de los feminicidios, de tantas muertes absurdas, infames. Y pues sí, podemos hacer una mueca de desagrado, de molestia, quizá más que nada porque incomoda nuestra tranquilidad. Bueno, aprendamos a vivir en la intranquilidad para preocuparnos por ese mundo de todos, el mundo compartido, el mundo en que estamos todos conviviendo y una sociedad muy descompuesta, con muchos problemas. Entre ellos, claro, se generan las epidemias, porque son producto en buena medida de una sociedad insensata, de una cultura que ha perdido las riendas de su propio destino y que prefiere morar en la placidez del confort, del consumo, del disfrute, a rajatabla, cada quien como quiera. Qué triste manera de ver la singularidad como el gusto de cada quien, como el ejercicio de la libertad sin dar cuenta a nadie. Estos son temas de una ética de siempre. Lo plantearon los filósofos clásicos. En Grecia se volvió a tratar durante la Edad Media, en la modernidad. Hasta un filósofo que lo consideramos como uno de los próceres del empirismo científico como Hume, le preocupaban mucho las pasiones humanas. Reflexionaba mucho sobre en qué consisten las pasiones y cómo podemos encontrar un sentido de lo moral. No era un escéptico radical. No hallaba el puente, claro, entre el saber y el actuar para dar un tipo de normatividad moral a la existencia colectiva, pero le preocupaba muchísimo, le interesaba muchísimo. Era una gente consciente de la necesidad que las sociedades tienen de un modelo, un rango, una estructura de moralidad que pusiera límites a las pasiones desorbitadas que a veces tenemos los seres humanos. Pero esto puede ser una oportunidad para pensar todas estas cosas y buscar información. Hoy la información mana de todas partes. El Internet es una fuente inagotable de información. Claro, hay que buscar la buena información, o un buen libro, una buena lectura, un buen diálogo con un compañero, con alguien que tenga las inquietudes que tenemos, y empezar a preguntarnos qué somos los seres humanos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es nuestra función. Si no queremos llamarla misión, yo prefiero llamarla misión, pero cuál es nuestra función en el mundo, qué es lo que podemos hacer que nos reivindica, que nos da sentido, que nos dota de propósito y que nos permite afrontar cualquier calamidad, llamémosla de contingencia o no, que se nos presente a lo largo de la vida. Especialmente algo que lo sabemos, pero que lo queremos ignorar siempre, que es nuestra futura muerte.
nuestra terminación en este tránsito por el mundo de los vivos, independientemente de si se abre o no otra dimensión después. Pero el saber qué hacer en este tiempo que todavía se nos prolonga, no sabemos si poco regular o mucho, sobre todo en épocas como estas de inseguridad por salud pública, pensar cuál es mi estar en el mundo y cuál es el rol que puedo jugar en este mundo. Y les puedo asegurar que esto pasa por la red social de la que somos parte. Porque como decíamos en otro video, somos una red inseparable. Esto que yo puedo estar hablando, donde evoco a algunos filósofos, donde pienso con otros, donde recibí un lenguaje que me enseñaron mis maestros y ellos de sus maestros y así, a lo largo de la historia, que llega a los grandes clásicos de la literatura española, al Quijote, en fin, a una larguísima lista de autores que crearon la lengua española, el castellano. Todo esto es parte de mi manera de ubicarme en el mundo, de mi manera de pensar la realidad. Y si no me doy cuenta de eso, parece que el lenguaje me piensa en vez de yo usarlo como forma de expresión y de comunicación. Parece que a través del lenguaje jalan los hilos con los cuales somos manejados por las ideologías. Por eso la sana crítica es antiideológica, es contra todo dogmatismo, a favor de una libertad de pensamiento y de diálogo en el que no nos lastimemos unos a otros por pensar distinto, sino que nos aceptemos en ese pensar diferente y contribuyamos a crear las condiciones para superar condiciones como esta.